Abril de 1945. En el corazón de Prusia Oriental, una ciudad de 700 años se prepara para morir. Königsberg no es una aldea ni un puesto fronterizo. Es la cuna de Immanuel Kant, la sede de una universidad fundada en 1544, el símbolo del poder prusiano desde que los caballeros teutónicos levantaron su primer castillo junto al río Pregel en 1255. Para abril de 1945 es también algo más simple y más terrible, una fortaleza rodeada con más de 100.000 soldados alemanes dentro y un ejército soviético de varios cientos de miles decidido a aplastarla en cuestión de días. Cuando termine el asalto, la ciudad que dio nombre a una de las capitales filosóficas de Europa habrá dejado de existir bajo ese nombre. De sus ruinas nacerá Kaliningrad, y el millón de alemanes que habían vivido en Prusia Oriental durante generaciones habrá comenzado el éxodo más brutal de su historia. Esta es la historia de esos meses finales, contada a partir de los archivos militares soviéticos, los registros del mando alemán y los testimonios que sobrevivieron al fuego. Prusia Oriental no se parecía al resto de Alemania. Era una franja de tierra separada del cuerpo principal del Reich por el llamado Corredor Polaco, una región de lagos glaciares, bosques de pinos y llanuras de cultivo que durante siglos había sido frontera, campo de batalla y puente entre mundos. Los caballeros teutónicos la conquistaron en el siglo XIII para cristianizar a las tribus bálticas que la habitaban. De esa conquista nació el Ducado de Prusia y de ese ducado, con el tiempo, el reino que terminaría unificando Alemania bajo la casa de Hohenzollern. Königsberg fue su capital espiritual desde el principio. Fundada en 1255 y nombrada en honor al rey Otakar II de Bohemia, creció junto a la desembocadura del río Pregel en un puerto natural que la conectaba con el mar Báltico. Para el siglo XIX era una de las grandes ciudades universitarias de Europa Central, con una población que rondaba los 300.000 habitantes en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un castillo real, una catedral gótica de ladrillo rojo construida en el siglo XIV y un casco antiguo de calles estrechas que combinaba arquitectura medieval con el urbanismo prusiano del siglo XIX. La región entera vivía, en 1939, de una economía agrícola y ganadera salpicada de pequeñas industrias. No era una zona rica comparada con el Ruhr o Sajonia, pero tenía algo que el resto de Alemania valoraba como símbolo. Era la cuna histórica del militarismo prusiano, la tierra de los Junkers, la aristocracia terrateniente que había producido generaciones de oficiales para el ejército alemán. Para Hitler, perder Prusia Oriental no era solo perder territorio, era perder el origen mismo del poder que decía representar. Hasta 1944, Königsberg vivió la guerra a distancia. Las tropas alemanas combatían en el este, en el oeste, en África del Norte, en Italia, pero la ciudad seguía funcionando con la rutina de un centro universitario y comercial de primer orden. La Albertina, la universidad fundada por el duque Alberto de Prusia en 1544 y que para el siglo XVII ya atraía estudiantes de toda Europa protestante, seguía dando clases en sus facultades de teología, filosofía y medicina. Los cafés del centro permanecían abiertos. El zoológico, establecido en 1896 y conocido por ser uno de los más completos de Alemania Oriental, seguía recibiendo familias los domingos. La ciudad tenía tranvías eléctricos, un sistema de puertos sobre el río Pregel conectado directamente con el mar Báltico a través del canal marítimo construido entre 1890 y 1901 y una infraestructura portuaria que procesaba anualmente millones de toneladas de mercancías antes de que la guerra alterara las rutas comerciales. La población de Königsberg alcanzaba aproximadamente 360.000 habitantes en 1939. Distribuidos en un área urbana que se había expandido considerablemente durante el periodo de entreguerras mediante la incorporación de municipios periféricos. Era una ciudad de clase media y alta educada, con una tradición universitaria que remontaba a 400 años y que había producido, además de a Kant, a figuras como el astrónomo Friedrich Bessel, que desde el observatorio de la ciudad calculó por primera vez en 1838 la distancia a una estrella más allá del sistema solar. El matemático David Hilbert había nacido en las cercanías
en Wehlau, en 1862 y había estudiado en la Albertina antes de convertirse en uno de los matemáticos más influyentes de la historia. Esa tradición intelectual no era un adorno. Era parte de la identidad con la que la ciudad se pensaba a sí misma, diferenciada del resto de Prusia Oriental por su vocación urbana y académica. La ciudad había dado al mundo nombres que trascendían Prusia. Immanuel Kant, que nació el 22 de abril de 1724 en el barrio de Fordhof, hijo de un guarnicionero inmigrante de origen escocés llamado Johann Georg Kant, vivió y murió en Königsberg sin alejarse jamás de ella, con la excepción de sus años de tutor rural en los alrededores de la ciudad. Está enterrado junto al muro norte de la catedral, bajo una lápida sencilla que sus conciudadanos cuidaron durante generaciones y que se convirtió, con el tiempo, en uno de los lugares de peregrinación intelectual más visitados de Europa septentrional. El compositor E.T.A. Hoffmann, nacido en Königsberg en 1776 y conocido tanto por sus cuentos fantásticos como por su ópera Undine, formaba parte de la misma tradición cultural que hacía de la ciudad algo más que un centro administrativo y militar. La artista Käthe Kollwitz, nacida en 1867 en la propia ciudad, había pasado su vida adulta en Berlín, pero sus grabados sobre el duelo de las madres alemanas que perdían hijos en la Primera Guerra Mundial se habían convertido en iconos que la propia ciudad reconocía como propios. Esa ilusión de distancia respecto a la guerra se rompió en 2 noches de agosto de 1944. La Real Fuerza Aérea Británica lanzó 2 bombardeos masivos sobre el centro histórico de Königsberg el 26 y el 29 de agosto, en los que participaron más de 174 aparatos en la primera incursión y un número similar en la segunda. El resultado fue devastador para el casco antiguo medieval. El Castillo Real, cuya construcción más antigua databa del siglo XIII y que había albergado la coronación del primer rey de Prusia en 1701, quedó gravemente dañado y perdió casi por completo sus interiores. La catedral gótica del siglo XIV, donde estaba la tumba de Kant, sufrió daños estructurales severos. Decenas de miles de ciudadanos perdieron sus viviendas en 2 noches. Según los registros alemanes, los 2 ataques causaron la muerte de varios miles de civiles y destruyeron entre el 30 y el 40% del parque edificatorio del centro histórico, convirtiendo buena parte de las calles medievales en campos de escombros que seguían sin despejar cuando llegó el asalto soviético meses después. Fueron esos bombardeos los que empujaron a la primera oleada de evacuación voluntaria de familias de clase media con recursos para trasladarse al oeste. Quienes tenían parientes en el interior de Alemania, medios económicos para costear el viaje o la suficiente perspicacia para leer entre líneas de los partes de guerra, comenzaron a marcharse en el otoño de 1944. Los que se quedaron, ya fuera por arraigo, por falta de recursos, por fe en la propaganda oficial o por la prohibición tácita de las autoridades locales de hablar abiertamente de evacuación para no dañar la moral, se encontrarían meses después atrapados en una ciudad que el régimen había convertido en fortaleza y de la que ya no había salida ordenada posible. Para el verano de 1944, el Ejército Rojo había recuperado prácticamente todo el territorio soviético ocupado por Alemania desde junio de 1941. La operación Bagration, lanzada el 23 de junio de ese año contra el grupo de ejércitos centro-alemán, había destruido en cuestión de semanas a la mayor agrupación de fuerzas terrestres que Alemania mantenía en el frente oriental, eliminando 28 de las 34 divisiones alemanas implicadas y causando en torno a 500.000 de bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Fue la mayor derrota militar de la historia alemana, más grave en términos de pérdidas que Stalingrado, y abrió un boquete en el frente oriental de varios cientos de kilómetros de anchura a través del cual el Ejército Rojo comenzó a avanzar hacia el este de Europa a una velocidad que dejó al alto mando alemán sin capacidad de reacción organizada. Para octubre de 1944, las consecuencias de ese avance habían alcanzado la frontera de Prusia Oriental. El tercer frente bielorruso, bajo el mando del general Iván Cherniachovsky, uno de los comandantes de frente más jóvenes del Ejército Rojo, con apenas 37 años en el momento de dirigir la ofensiva sobre Prusia Oriental,
había llevado sus fuerzas hasta las proximidades de la localidad de Gumbinnen, unos 80 kilómetros al este de Königsberg. Era la primera vez desde las guerras napoleónicas que un ejército enemigo se situaba en la frontera oriental de Prusia, y el hecho tenía un peso simbólico que ni el mando alemán ni la población podían ignorar. El plan soviético para la región contemplaba una operación coordinada entre 3 frentes distintos. El primer frente báltico, bajo el mando del general Iván Bagramián, debía presionar desde el norte hacia el río Niemen y la costa del Báltico, con el objetivo de cortar la conexión entre el grupo de ejércitos norte alemán en los estados bálticos y las fuerzas en Prusia Oriental. El tercer frente bielorruso de Cherniachovsky tenía la misión de penetrar las defensas alemanas a lo largo del eje Gumbinnen-Insterburg-Königsberg, el eje principal de comunicaciones de toda la provincia, avanzando directamente hacia la ciudad desde el este. El segundo frente bielorruso, bajo el mando de Konstantin Rokossovsky, el comandante que había dirigido el cerco de Stalingrado desde el norte, debía envolver Prusia Oriental desde el sur y cortar la conexión terrestre entre la provincia y el resto de Alemania, protegiendo al mismo tiempo el flanco sur del avance principal que Georgi Zhukov dirigía hacia Berlín desde Polonia. Era, desde su concepción, una operación diseñada no solo para conquistar la provincia, sino para aislarla completamente, convirtiendo a sus defensores en una bolsa sin posibilidad de retirada. La primera fase de ese plan, la operación Gumbinnen-Goldap, se lanzó el 16 de octubre de 1944 con las guardias quinta y undécima del ejército como punta de lanza del avance de Cherniachovsky. En los primeros días, el ataque logró penetrar varios kilómetros en territorio de Prusia Oriental, alcanzando y superando Gumbinnen, uno de los centros urbanos principales de la región oriental de la provincia. La cuarta división Panzer alemana y otras unidades del Grupo de Ejércitos Centro trataron de contener el avance con los medios disponibles, pero la superioridad de fuerzas soviética en ese sector, tanto en infantería como en blindados y apoyo aéreo táctico, hizo que la contención resultara parcial durante los primeros días. La contraofensiva alemana, que finalmente logró detener el avance soviético y empujar a las unidades del Ejército Rojo de regreso a sus posiciones de inicio, no fue un éxito de planificación estratégica. Fue el resultado de concentrar apresuradamente divisiones blindadas traídas de otros sectores del frente, en un proceso que dejó esos otros sectores sin las reservas que hubieran necesitado en las semanas y meses siguientes. El cuarto ejército alemán, que mantenía la línea al este de Königsberg, y el tercer ejército Panzer, responsable del sector norte de Prusia Oriental, habían logrado detener el avance de octubre a un costo considerable en material y efectivos que no podrían reponerse antes de la gran ofensiva siguiente. Cada división Panzer trasladada a Prusia Oriental para detener a Cherniachovsky en octubre era una división Panzer que faltaba en el sector de Varsovia cuando Zhukov y Rokossovsky rompieran el frente en enero. La primera ofensiva sobre suelo alemán fracasó en su objetivo de ruptura decisiva, pero dejó algo que cambiaría el curso de toda la campaña. Por primera vez desde 1941, tropas soviéticas habían ocupado, así fuera brevemente, pueblos alemanes. Y lo que ocurrió en uno de esos pueblos durante esa ocupación transitoria se convertiría en presagio, advertencia y material de propaganda durante los meses siguientes. Nemmersdorf era una aldea pequeña, de las muchas que salpicaban el paisaje rural de Prusia Oriental, sin ninguna importancia estratégica particular, más allá de encontrarse en la ruta del avance soviético de octubre de 1944. Fue ocupada brevemente por tropas del Ejército Rojo y recuperada días después por una contraofensiva alemana. Lo que las tropas alemanas encontraron al reocupar la aldea se convirtió, casi de inmediato, en una de las imágenes más usadas por la propaganda del régimen nazi durante los meses siguientes. Civiles asesinados, viviendas saqueadas, un patrón de violencia contra la población que los servicios de propaganda de Goebbels difundieron con fotografías y reportajes destinados a sembrar terror, y con él voluntad de resistencia hasta el final. Los historiadores han debatido durante décadas el alcance exacto de lo ocurrido en Nemmersdorf, en parte porque la propaganda nazi exageró deliberadamente ciertos detalles para maximizar su efecto político.
Pero el núcleo del hecho, que hubo civiles alemanes muertos a manos de tropas soviéticas durante esa breve ocupación, no está en disputa entre los historiadores serios del periodo y aparece documentado tanto en fuentes alemanas de la época como en investigaciones posteriores sobre la conducta del Ejército Rojo en su avance hacia el oeste. Lo que Nemmersdorf representó, más allá de los hechos puntuales, fue un quiebre psicológico. Hasta octubre de 1944, buena parte de la población de Prusia Oriental conservaba la esperanza de que la guerra, de algún modo, no llegara hasta sus puertas o que si llegaba, terminara con una ocupación más o menos ordenada. Después de Nemmersdorf, esa esperanza se derrumbó. Las autoridades locales y el mando militar usaron el hecho para justificar la negativa a autorizar evacuaciones tempranas de la población civil, bajo el argumento de que huir era una muestra de debilidad y de que la defensa militar protegería a quienes se quedaran. Esa decisión, tomada en los meses posteriores a Nemmersdorf, tendría consecuencias devastadoras cuando la ofensiva soviética de enero de 1945 arrasara la región sin que la mayoría de la población civil hubiera tenido tiempo de escapar. La gran ofensiva soviética de invierno comenzó el 12 de enero de 1945, cuando el primer frente ucraniano del mariscal Iván Konev rompió las defensas alemanas en el sector del Vístula al norte de Cracovia. El 14 de enero, el primer frente bielorruso de Zhukov hizo lo propio desde la cabeza de Puente de Magnuseu, al sur de Varsovia. Y el mismo 14 de enero, en perfecta coordinación con el avance en Polonia Central, el tercer frente bielorruso de Cherniachovsky y el segundo frente bielorruso de Rokossovsky lanzaron simultáneamente sus respectivas ofensivas contra las posiciones alemanas en Prusia Oriental, en lo que los planificadores soviéticos denominaban Operación de Prusia Oriental, una de las más complejas del conjunto de la ofensiva de invierno de 1945. La diferencia con la operación de octubre fue de escala absoluta. Donde la operación Gumbin en Goldap había empleado 2 ejércitos de guardias con apoyo blindado limitado, la ofensiva de enero desplegó recursos de 2 frentes completos. El tercer frente bielorruso contaba con 5 ejércitos de rifles, 2 ejércitos blindados de guardias y unidades de apoyo masivo de artillería, concentradas en densidades de hasta 200 piezas por kilómetro de frente en los ejes de ataque principal. El segundo frente bielorruso, que debía ejecutar el movimiento envolvente desde el sur, disponía de medios equivalentes y de una superioridad en blindados sobre las fuerzas alemanas que enfrentaba que los propios registros alemanes de la época cifran en proporciones de 5 o 6 a 1 en los sectores de ruptura. El cuarto ejército alemán, que mantenía las posiciones al este de Königsberg bajo el mando del general Friedrich Hossbach, sufrió en las primeras horas del ataque del 14 de enero pérdidas que desorganizaron sus líneas de comunicación y pusieron en cuestión la coherencia de toda su disposición defensiva. Hossbach ordenó la retirada hacia el oeste en un intento de evitar el envolvimiento, una decisión que contradecía las órdenes directas de Hitler de resistir en las posiciones asignadas y que desencadenaría posteriormente su destitución del mando. La retirada, aunque militarmente lógica, se ejecutó en condiciones de creciente desorganización, con unidades que perdían el contacto entre sí y con el mando, y con las rutas de retirada ya bajo presión de los blindados soviéticos que avanzaban hacia el norte desde el sector de Rokossovsky. El plan de Rokossovsky era el elemento más ambicioso de toda la operación. Su segundo frente bielorruso debía avanzar hacia el norte desde sus posiciones en el norte de Polonia, cruzando el río Narev y la región de Masovia, para alcanzar la costa del Báltico cerca de Elbing y Danzig, completando así el aislamiento total de Prusia Oriental del resto del territorio alemán. Era un movimiento envolvente de proporciones que la historia militar compara con las grandes maniobras de Aníbal o Schlieffen, y que en la práctica se ejecutó con una velocidad que superó incluso las previsiones más optimistas del propio Estado Mayor soviético. Para el 26 de enero de 1945, apenas 12 días después del inicio de la ofensiva, las unidades avanzadas del segundo frente bielorruso alcanzaron la costa del Báltico en el sector de Elbing. Prusia Oriental quedaba completamente separada por tierra del resto del Reich. El tercer ejército Panzer alemán, bajo el mando del general Erhard Raus,
que había intentado mantener una línea de defensa coherente al norte del sector de ruptura de Rokossovski, quedó de esta manera embolsado junto con el grueso del Cuarto Ejército en una bolsa que abarcaba todo el territorio de Prusia Oriental al este de la nueva línea soviética. Las opciones disponibles para estos ejércitos se reducían a tres: intentar romper el cerco hacia el oeste en un ataque que requería concentrar fuerzas que ya no estaban disponibles, replegarse hacia Königsberg y las posiciones costeras con la esperanza de evacuar eventualmente por mar, o resistir en posición hasta que una ofensiva alemana de alivio, que nadie en el mando alemán tenía ya medios para organizar, lograra restablecer el enlace terrestre. En la práctica, la primera opción desapareció en cuestión de días y la combinación de la segunda y la tercera se impuso por defecto sobre todos los mandos alemanes atrapados en la región, independientemente de lo que pensaran sobre sus posibilidades reales de éxito. La velocidad del colapso golpeó también a la administración civil de la provincia. El Gauleiter Erich Koch, que durante meses había bloqueado o retrasado las órdenes de evacuación civil, argumentando que permitirlas dañaría la moral de la retaguardia y equivaldría a reconocer que la situación militar era desesperada, ordenó tardíamente la evacuación de los distritos del este de la provincia, cuando ya el frente se había roto y las columnas blindadas soviéticas avanzaban a mayor velocidad que las columnas de refugiados civiles que intentaban huir hacia el oeste. El resultado fue un caos de proporciones bíblicas. Columnas de civiles atascadas en carreteras nevadas, cruzadas por unidades militares en retirada, bajo temperatura de varios grados bajo cero y con aviación soviética, atacando los atascos de tráfico desde el aire. Para finales de enero de 1945, Königsberg había quedado efectivamente rodeada. No completamente aislada todavía. Existía un corredor terrestre estrecho hacia el oeste, hacia el puerto de Pillau, que las fuerzas alemanas lograban mantener abierto de manera intermitente mediante combates constantes, pero sí convertida en una ciudad sitiada en el sentido más literal del término, rodeada por tres lados de fuerzas soviéticas y con su única vía de escape reducida a un corredor de unos pocos kilómetros de ancho bajo fuego de artillería de manera casi permanente. La ciudad no era, sin embargo, un blanco fácil. Desde el siglo XIX, los planificadores militares prusianos habían construido alrededor de Königsberg un sistema defensivo concebido para resistir precisamente un asedio prolongado. 15 fuertes de ladrillo y hormigón armado, dispuestos en un anillo exterior a varios kilómetros del centro urbano, cada uno diseñado para sostener guarniciones de varios cientos de hombres con artillería propia. A ese primer anillo se sumaba un segundo cinturón de fortificaciones, más cercano al núcleo urbano, construido y modernizado durante el periodo de entreguerras con búnkeres de hormigón armado capaces de resistir el fuego de artillería de campaña. El mando de la plaza recayó en el general de infantería Otto Lasch, un oficial de carrera que había servido en el frente oriental desde el inicio de la campaña contra la Unión Soviética en 1941. Lasch heredó una guarnición compuesta por los restos de varias divisiones diezmadas en los combates de enero, reforzadas con unidades de la Volkssturm, la milicia popular formada en octubre de 1944 por orden directa de Hitler, que reclutaba a hombres entre los 16 y los 60 años no aptos o no movilizados previamente para el servicio militar regular, y con personal administrativo y policial reconvertido apresuradamente en tropas de combate. La calidad de estas fuerzas era enormemente desigual. Mientras algunas unidades regulares del ejército mantenían disciplina y capacidad de combate pese al desgaste, los batallones de la Volkssturm estaban formados en buena parte por adolescentes sin entrenamiento militar serio y por hombres de mediana edad o mayores, muchos de ellos veteranos de la Primera Guerra Mundial, que llevaban más de 2 décadas sin empuñar un arma. El armamento disponible para estas unidades era igualmente precario. Rifles obsoletos, escasez crónica de munición y, en algunos casos, según registros de la época, unidades enviadas al frente con apenas el entrenamiento mínimo para cargar y disparar sus armas. A esta fuerza militar heterogénea se sumaba una población civil que, pese a las órdenes de evacuación emitidas semanas antes, seguía contando con cientos de miles de personas dentro de la ciudad para cuando el cerco se cerró por completo.
Muchos no habían logrado partir a tiempo. Otros se habían negado a hacerlo, ya fuera por la propaganda oficial que prometía que la ciudad resistiría, ya fuera por la simple imposibilidad logística de mover a tanta gente con los medios de transporte disponibles en pleno invierno. Joseph Goebbels había concebido Kolberg como la pieza central de la campaña propagandística destinada a preparar psicológicamente a los alemanes para la fase final de la guerra. El proyecto comenzó en 1942, cuando la guerra todavía podía presentarse como una serie de victorias, y la película se terminó de rodar en 1944, con el frente oriental ya derrumbándose hacia el oeste. Dirigida por Veit Harlan, el mismo realizador que había filmado la película antisemita Jud Süß en 1940, Kolberg fue la producción más cara del cine alemán hasta ese momento. Costó más de 8 millones de Reichsmarks, empleó como extras a miles de soldados de la Wehrmacht convocados desde el frente, en un gesto de prioridades que dice mucho sobre la lógica del régimen en sus últimas horas, y rodó secuencias de batalla en exteriores reales con efectivos militares y equipamiento que, en enero de 1945, hubieran sido infinitamente más útiles en el frente oriental que en un plató de cine. La historia que narra la película se basa en hechos reales. En 1806 y 1807, mientras el ejército prusiano de Federico Guillermo III era destrozado por Napoleón en las batallas de Jena y Auerstedt, la ciudad fortaleza de Kolberg, en la costa pomerania del Báltico, resistió un asedio prolongado de las fuerzas francesas. La defensa fue liderada por el teniente coronel August von Gneisenau, el oficial regular que mandaba la guarnición, en combinación con el burgomestre local Joachim Nettelbeck, que organizó la participación de la población civil en la defensa. La ciudad aguantó hasta que los tratados de paz pusieron fin formalmente al conflicto, y su resistencia fue usada durante décadas por la historiografía prusiana como ejemplo del valor cívico y militar alemán frente a la opresión napoleónica. La película de Harlan presenta esta historia con todos los recursos del cine de propaganda de la época. Imágenes grandiosas, un mensaje explícito sobre la voluntad de resistir como virtud suprema del pueblo alemán y una lectura del episodio histórico cuidadosamente seleccionada para reforzar las consignas del régimen en el invierno de 1944 a 1945. Goebbels ordenó que la película se estrenara simultáneamente en 2 lugares. En Berlín, en el Palacio UFA, el 30 de enero de 1945, fecha elegida deliberadamente, el 12º aniversario de la llegada de Hitler al poder, y en la ciudad de La Rochelle, en Francia, asediada entonces por las fuerzas aliadas y cuya guarnición alemana seguía resistiendo como parte de los llamados puertos en escudo que Hitler había ordenado mantener a toda costa. El gesto tenía una lógica propagandística específica: demostrar que las ciudades sitiadas podían resistir y que el ejemplo histórico de Kolberg era aplicable a la situación presente. Para garantizar que el mensaje llegara a las guarniciones sitiadas del este, Goebbels ordenó que copias de la película fueran enviadas en avión a distintas ciudades alemanas bajo cerco, entre ellas Königsberg, donde se proyectó tanto para la tropa como para la población civil que permanecía en la ciudad, en cines que funcionaban con generadores de emergencia porque el suministro eléctrico regular ya era intermitente. El mensaje implícito que la película debía transmitir a los espectadores en Königsberg era directo. Los habitantes de Kolberg habían resistido contra Napoleón cuando todo parecía perdido y habían sobrevivido. Los habitantes de Königsberg debían hacer lo mismo contra el Ejército Rojo. El paralelismo histórico que la película pretendía establecer era, sin embargo, profundamente engañoso en varios niveles simultáneos. En primer lugar, la Kolberg histórica de 1807 no resistió porque eso cambiara el resultado de la guerra. Prusia había sido derrotada militarmente antes de que comenzara el asedio, sino porque los términos del Tratado de Paz que puso fin al conflicto le permitieron mantener su guarnición. En segundo lugar, la guerra entre Prusia y la Francia napoleónica, por brutal que fuera en muchos aspectos, era una guerra entre estados europeos que conservaba ciertas convenciones sobre el trato a la población civil y los prisioneros de guerra. La guerra que Alemania había lanzado contra la Unión Soviética en 1941 había sido, desde su concepción,
una guerra de exterminio racial y político, cuyos métodos, el asesinato sistemático de prisioneros de guerra soviéticos, el hambre deliberada como arma contra la población civil de las ciudades ocupadas, el exterminio de la población judía, habían generado entre las tropas soviéticas una mezcla de odio y deseo de revancha que ningún paralelismo con las guerras napoleónicas podía atenuar ni contextualizar. En tercer lugar, y más prosaicamente, la guarnición de Königsberg en 1945 no tenía ningún tratado de paz a la vista que le permitiera aguardar con esperanza. Lo único que esperaba al otro lado del asalto final era la derrota incondicional. Para los habitantes que permanecieron en Königsberg durante el invierno y la primavera de 1945, la vida cotidiana se transformó en cuestión de semanas en algo irreconocible respecto a lo que había sido apenas meses antes. El suministro de alimentos, ya sometido al racionamiento estricto que el régimen había impuesto en Alemania desde los primeros años de la guerra, se volvió crítico una vez que el cerco soviético cortó la mayoría de las rutas de abastecimiento. Las raciones oficiales, que en el mejor momento del periodo de cerco podían incluir una cantidad mínima de pan y conservas distribuidas a través de los puntos de abastecimiento organizados por las autoridades militares, se redujeron progresivamente a medida que las semanas pasaban y el reabastecimiento por vía aérea resultaba insuficiente para una ciudad con decenas de miles de bocas que alimentar. El médico Hans Graf von Lindorf, que ejerció en los hospitales de Königsberg durante el asedio y dejó un diario detallado de esos meses publicado décadas después, describe en sus anotaciones la aparición progresiva de los síntomas de la desnutrición entre la población civil, especialmente en los segmentos más vulnerables, los niños pequeños y los ancianos, para quienes las raciones disponibles eran insuficientes para mantener un mínimo nutricional aceptable. Los hospitales de la ciudad operaban bajo una presión que superaba cualquier previsión de planificación sanitaria para una situación de asedio. El principal hospital civil de Königsberg, junto con varios hospitales militares improvisados en edificios requisados, recibía bajas militares y heridos civiles en una proporción que multiplicaba varias veces su capacidad nominal, mientras los suministros médicos, anestesia, antisépticos, vendajes, instrumental quirúrgico, se agotaban progresivamente sin posibilidad de reabastecimiento. Lendorf describe en sus diarios intervenciones quirúrgicas realizadas con anestesia insuficiente porque no había más disponible, amputaciones practicadas en condiciones de asepsia muy por debajo de lo mínimo necesario, y salas donde los heridos ocupaban cada centímetro de espacio horizontal disponible, incluidos los corredores y las escaleras. Hay en ese diario una anotación particularmente reveladora de las condiciones sanitarias del periodo. Describe cómo los médicos tenían que tomar decisiones de triage que en tiempos normales habrían sido impensables, descartando la atención a heridos cuyas lesiones se consideraban demasiado graves para justificar el uso de los escasos recursos disponibles en una situación donde otros pacientes con lesiones menores tenían más probabilidades de sobrevivir. La energía eléctrica funcionaba de manera cada vez más irregular, dependiente de generadores de emergencia que consumían combustible en un momento en que todo el combustible disponible era prioritario para uso militar. En buena parte de la ciudad, el suministro de agua corriente dejó de ser confiable a medida que la infraestructura de bombeo sufrió los daños acumulados de meses de bombardeos. La calefacción, en un invierno que los registros meteorológicos de la época describen como particularmente severo, con temperaturas que bajaban frecuentemente de los 10 grados bajo cero, dependía del carbón y la leña disponibles en cada edificio, y para muchos residentes significó en la práctica concentrarse en una o dos habitaciones del piso más bajo del edificio, cerrando el resto para conservar el calor mínimo generado por una pequeña estufa de emergencia. Los sótanos de los edificios de apartamentos se convirtieron en el lugar de residencia permanente de muchas familias que bajaban definitivamente de sus pisos a medida que los bombardeos soviéticos de artillería sobre el perímetro defensivo de la ciudad se intensificaban y hacían cada vez más peligroso permanecer en los pisos superiores. La población civil que permanecía en la ciudad estaba compuesta, para principios de 1945, mayoritariamente de mujeres, niños y personas mayores. Los hombres en edad militar
entre 16 y 60 años en los criterios de la Volkssturm, habían sido movilizados en su práctica totalidad. Los que no combatían en el frente trabajaban en funciones de apoyo logístico, construcción de posiciones defensivas o mantenimiento de servicios esenciales. Eso significaba que el peso de la vida cotidiana bajo el asedio, conseguir alimentos, cuidar a los heridos, mantener en funcionamiento los refugios, atender a los niños y a los ancianos, recaía casi exclusivamente sobre las mujeres adultas de la ciudad, en condiciones que no tenían ningún precedente en la experiencia de vida de ninguna de ellas. El gobierno local, encabezado por el Gauleiter Erich Koch, mantuvo durante semanas una política de comunicación pública que no se correspondía con la realidad militar. Koch había gobernado Prusia Oriental con mano dura desde su nombramiento en 1933, aplicando las políticas del régimen con una rigidez que sus propios subordinados describían como extrema, incluso para los estándares del nazismo. Durante los meses de asedio, sus comunicados oficiales combinaban las exhortaciones a la resistencia con la promesa implícita de que la situación militar mejoraría, que los refuerzos llegarían, que el Führer no abandonaría Prusia Oriental. Cuando Koch abandonó la ciudad en los días previos al asalto final, viajando hacia el oeste en barco desde Pillau, muchos de los supervivientes que documentaron sus memorias después de la guerra recordaron ese abandono como la más clara señal de que las autoridades sabían desde mucho antes que la situación era irreversible. La única vía de escape que mantenía Königsberg conectada con el resto de Prusia Oriental no ocupada era el estrecho corredor terrestre hacia el puerto de Pillau, en la península de Samland, a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad. Ese corredor, disputado constantemente por ambos bandos, se convirtió en la arteria vital a través de la cual fluían tanto los intentos de refuerzo militar hacia la ciudad sitiada como los intentos de evacuación de civiles y heridos hacia la costa, desde donde la Marina alemana organizaba una evacuación marítima masiva hacia los puertos del oeste de Alemania. Esta evacuación marítima, conocida en conjunto como la Operación Hannibal, se convertiría en una de las mayores evacuaciones navales de civiles en la historia, con cientos de miles de personas transportadas desde los puertos de Prusia Oriental y Pomerania hacia el oeste a bordo de buques de guerra, mercantes y embarcaciones de todo tipo, en condiciones de hacinamiento extremo y bajo amenaza constante de ataques submarinos y aéreos soviéticos. El hundimiento del transatlántico Wilhelm Gustloff el 30 de enero de 1945, frente a las costas de Pomerania, con varios miles de refugiados a bordo, se convertiría en el desastre marítimo más mortífero de la historia, y un recordatorio brutal de que ni siquiera la huida por mar garantizaba la supervivencia. Para quienes permanecían en Königsberg, el acceso a ese corredor y a la evacuación marítima dependía enteramente de que las tropas alemanas lograran mantenerlo abierto, algo que se volvió cada vez más difícil a medida que la presión soviética sobre la península de Samland se intensificaba. El ejército alemán libró, entre el 19 y el 24 de febrero de 1945, una ofensiva específica para restablecer y asegurar ese enlace terrestre entre Königsberg y Pillau, en uno de los últimos esfuerzos ofensivos significativos que las fuerzas alemanas en la región lograrían sostener. La operación logró su objetivo inmediato, pero el corredor nunca dejó de estar bajo fuego y su control siguió siendo disputado prácticamente hasta el día en que la ciudad cayó. Mientras el frente militar se estabilizaba precariamente alrededor de Königsberg en febrero de 1945, en la retaguardia inmediata de la ciudad ocurrió uno de los episodios mejor documentados de violencia contra la población civil de toda la campaña de Prusia Oriental. Medgetten, un suburbio al oeste de Königsberg, fue ocupado por tropas soviéticas entre el 29 de enero y el 19 de febrero de 1945 y recuperado después por la 5ª División Panzer y la 1ª División de Infantería alemanas en el marco de la ofensiva para restablecer el corredor hacia Pillau. Lo que las tropas alemanas encontraron al reocupar la zona quedó registrado en una serie de declaraciones juradas tomadas en los días y semanas posteriores, hoy conservadas en el Archivo Federal Alemán. Esos testimonios, prestados por soldados, oficiales y un médico militar, describen el hallazgo de un número elevado de civiles muertos, mujeres, niños y ancianos en su mayoría,
dado que la población masculina en edad militar ya había sido movilizada o había huido semanas antes, así como cadáveres de soldados alemanes y de refugiados que habían quedado atrapados en la zona cuando avanzó el frente soviético en enero. El general Otto Lasch, al recibir los primeros informes de las unidades que reocuparon Medgetten, ordenó la formación de una comisión investigadora compuesta por médicos forenses, oficiales y periodistas extranjeros con el objetivo de documentar lo ocurrido y establecer la identidad de las víctimas. El trabajo de esa comisión, según los testimonios conservados, se vio dificultado porque parte de la evidencia había sido alterada deliberadamente antes de la recuperación del área. Aún así, la comisión logró fotografiar y catalogar buena parte de lo encontrado, documentación que posteriormente se usó tanto para interrogar a prisioneros de guerra soviéticos capturados en otros sectores del frente, como para tratar de identificar a las víctimas civiles ante sus familiares. Entre los testimonios recogidos por la comisión y conservados en el archivo se encuentra el del médico Hans Graf von Lehndorff, que ejercía en Königsberg durante esos meses y que documentó en su diario personal episodios de violencia sistemática contra la población civil durante los periodos de ocupación soviética de distintas zonas de la ciudad y sus alrededores. Lo ocurrido en Medgetten no fue, según el conjunto de esta documentación, un hecho aislado. Formó parte de un patrón de violencia contra civiles alemanes que se repitió con variaciones de intensidad en numerosas localidades de Prusia Oriental, Pomerania y Silesia durante el avance soviético de los primeros meses de 1945, un fenómeno documentado más ampliamente por investigadores como Alfred Maurice de Zayas en sus estudios sobre el destino de la población civil alemana del Este durante el final de la guerra y los años inmediatamente posteriores. El régimen nazi utilizó lo ocurrido en Medgetten, igual que había hecho meses antes con Nemmersdorf, como material de propaganda dirigido a sostener la voluntad de resistencia de la población. Se distribuyeron panfletos describiendo los hechos entre la población civil de la ciudad, con el objetivo explícito de convencer a quienes aún dudaban de que la rendición no era una alternativa segura, sino una condena. El efecto de esa propaganda, real o exagerada en sus detalles según el caso, fue profundizar el terror de una población que ya no tenía a dónde huir y que se preparaba, sin saberlo todavía con certeza, para el asalto final que llegaría en abril. Para los cientos de miles de civiles de Prusia Oriental que intentaban escapar hacia el oeste durante el invierno de 1945, una de las principales vías de huida era la laguna conocida como Frisches Haff, el actual lago de Vístula, una extensión de agua somera separada del mar Báltico por una estrecha franja de arena, que en los meses de invierno se congelaba lo suficiente como para permitir el paso de columnas de refugiados a pie y en carros tirados por caballos. La travesía sobre el hielo se convirtió en una de las imágenes más persistentes de la memoria colectiva de los expulsados de Prusia Oriental. Columnas de civiles, cargados con lo poco que podían llevar consigo, avanzaban durante horas sobre una superficie helada cuya resistencia variaba según la temperatura de los días anteriores, bajo un frío que los registros de la época describen como excepcionalmente severo, incluso para los inviernos bálticos. La paradoja resultaba evidente para quienes vivían esos días. Cuanto más bajaba la temperatura, más gruesa y segura se volvía la capa de hielo, de modo que el mismo frío que amenazaba con matar de hipotermia a quienes cruzaban era, al mismo tiempo, la única garantía de que el hielo aguantara el peso de las columnas. La aviación soviética bombardeó repetidamente estas columnas de refugiados, atacando tanto a la masa de civiles en movimiento como en ocasiones directamente la superficie helada, con el objetivo de quebrarla bajo el peso de quienes la cruzaban. Las pérdidas humanas en estas travesías nunca pudieron cuantificarse con precisión, dada la naturaleza caótica del éxodo y la imposibilidad de llevar un registro sistemático de quienes intentaban el cruce, pero las estimaciones históricas coinciden en que miles de personas murieron en el intento, ya fuera ahogadas cuando el hielo cedía bajo el peso de los carros, congeladas durante la marcha o víctimas directas de los ataques aéreos.
Quienes lograban completar la travesía llegaban a la estrecha franja de tierra que separaba la laguna del mar abierto, desde donde intentaban continuar hacia el oeste, ya fuera a pie a lo largo de la costa o esperando la posibilidad de embarcar en alguno de los buques que participaban en la evacuación marítima organizada desde los puertos de la región. Para muchos, sin embargo, ese tramo final del viaje se convertía en una nueva prueba de resistencia, en columnas que avanzaban durante días bajo temperaturas bajo cero, con escasez de alimento y sin garantía alguna de que el puerto al que se dirigían siguiera siendo accesible para cuando llegaran. Para finales de marzo de 1945, Königsberg llevaba semanas en una calma relativa que todos los implicados sabían artificial. El mando soviético, con sus recursos principales comprometidos en la ofensiva sobre Berlín que Zhukov y Konev preparaban en Polonia, había mantenido a la ciudad bajo asedio sin lanzar todavía el ataque final, aprovechando el tiempo para concentrar la artillería y la aviación necesarias para garantizar una victoria rápida cuando llegara el momento. El mariscal Alexander Vasilevsky, que había asumido el comando del Tercer Frente Bielorruso el 20 de febrero de 1945 tras la muerte de Chernyakhovsky, dirigía esa preparación con la meticulosidad que caracterizaba a uno de los jefes militares soviéticos más respetados del periodo. Vasilevsky había sido el principal planificador de la Operación Urano, el cerco de Stalingrado en noviembre de 1942, y de otras operaciones complejas del Frente Oriental, y aplicó al asalto a Königsberg el mismo enfoque metodológico que había caracterizado su trabajo durante toda la guerra: preparación extensiva, coordinación detallada entre armas y velocidad de ejecución una vez iniciado el ataque. Los recursos reunidos para el asalto final son indicativos de la prioridad que el mando soviético otorgaba a la reducción rápida de la ciudad. Según los registros históricos de la operación, Vasilevsky concentró para el ataque más de 137.000 soldados de infantería, 2.300 piezas de artillería y morteros, 538 tanques y cañones autopropulsados y más de 500 aviones de combate de distintos tipos distribuidos entre bombarderos tácticos, cazabombarderos y cazas de escolta. El conjunto representaba una proporción de fuerzas que los análisis militares posteriores sitúan entre 4 y 5 veces superior en efectivos y entre 8 y 10 veces superior en artillería a la guarnición alemana disponible para la defensa. No era una fuerza diseñada para un asalto prolongado, era una fuerza diseñada para aplastar las defensas de la ciudad en el menor tiempo posible y con el mínimo de bajas soviéticas. La preparación del terreno incluyó semanas de reconocimiento aéreo intensivo sobre las posiciones defensivas de la guarnición alemana. La fotografía aérea, combinada con la información obtenida de los prisioneros capturados durante los combates previos y de desertores que habían cruzado las líneas en los últimos días del asedio, permitió al mando soviético construir un cuadro detallado de la disposición defensiva alemana. La ubicación exacta de los fuertes del anillo exterior, los campos de minas tendidos en los accesos a la ciudad, los puntos de concentración de artillería, las rutas de comunicación internas de la guarnición y las áreas donde el tejido urbano era más denso y por tanto el combate casa por casa previsiblemente más costoso en términos de bajas. El general Otto Lasch, por su parte, pasó esas mismas semanas de marzo organizando la defensa con recursos que menguaban día a día. Las comunicaciones entre los distintos sectores del perímetro defensivo dependían de una red telefónica de campaña tendida entre las posiciones, expuesta a los cortes que producían los bombardeos y que el personal técnico de la guarnición reparaba sin descanso. Los suministros de munición, uno de los factores más críticos para la duración de cualquier defensa, llegaban de manera irregular a través del corredor de Pillau, que los soviéticos presionaban constantemente para cerrarlo por completo antes del asalto final. Los blindados disponibles para la defensa, un número reducido de tanques y cañones autopropulsados distribuidos entre los distintos sectores del perímetro, debían reservarse para las situaciones de emergencia, porque el combustible disponible no permitía desplegarlos con libertad. Las conversaciones del general Lasch con su Estado Mayor durante esas semanas finales, reconstruidas parcialmente a partir de las memorias que el propio Lasch escribió después de la guerra desde su condición de prisionero soviético y que publicó en 1958 con el título Sofiel Königsberg,
reflejan la conciencia clara que tenía de la imposibilidad de resistir indefinidamente contra una fuerza de la magnitud que el reconocimiento le indicaba que se acumulaba frente a sus posiciones. Las opciones disponibles para la guarnición se reducían, en la práctica, a dos: resistir hasta el último hombre según las órdenes de Hitler, lo que significaba prolongar el sufrimiento de civiles y soldados sin ninguna posibilidad de alterar el resultado final, o capitular cuando la situación militar fuera claramente insostenible, lo que significaba desobedecer una orden directa del comandante supremo y afrontar las consecuencias personales que eso implicaba. Lasch eligió, cuando llegó el momento, la segunda opción. Pero en esas últimas semanas de marzo, con el asalto todavía no lanzado, las órdenes todavía en vigor y el régimen todavía con capacidad de ejecutar sus amenazas, esa elección no era todavía posible. En los días inmediatamente anteriores al inicio del asalto, el mando soviético completó el despliegue de la artillería concentrada para el bombardeo inicial. Piezas de distintos calibres, desde artillería de campaña hasta obuses pesados capaces de penetrar las fortificaciones de hormigón armado del anillo defensivo exterior, fueron posicionadas en un arco que rodeaba la ciudad por el este, el sur y el norte, dejando como única vía teóricamente abierta el corredor hacia Pillau, ya bajo fuerte presión militar soviética en la península de Samland. La aviación soviética, por su parte, intensificó los vuelos de reconocimiento sobre la ciudad en los días previos al ataque, fotografiando posiciones defensivas, concentraciones de tropas y puntos de resistencia identificados a lo largo de meses de asedio, información que se incorporó al plan final de bombardeo para maximizar la efectividad de los primeros golpes contra las posiciones alemanas mejor fortificadas. Dentro de la ciudad, los últimos días de marzo y los primeros de abril transcurrieron en una calma tensa que contrastaba con la certeza generalizada, tanto entre la tropa como entre la población civil, de que el ataque definitivo era cuestión de días. El general Lasch, en sus comunicaciones con el alto mando, advertía repetidamente sobre la insostenibilidad de la posición a mediano plazo, sin que esas advertencias modificaran en absoluto las órdenes recibidas desde Berlín, donde Hitler mantenía la exigencia de resistencia total como principio inamovible, independientemente de las condiciones reales sobre el terreno o del costo humano que esa resistencia implicara para una ciudad que, a esas alturas de la guerra, ya no tenía ninguna posibilidad realista de alterar el resultado final del conflicto. Comienza el asalto a las 9 de la mañana del 6 de abril de 1945. La artillería soviética concentrada alrededor de Königsberg abrió fuego de manera simultánea sobre todo el perímetro defensivo de la ciudad. Fue el inicio de un bombardeo de saturación que se prolongaría con distintas intensidades durante los 4 días siguientes, combinando fuego de artillería terrestre con ataques aéreos tácticos dirigidos contra las posiciones identificadas en las semanas previas de reconocimiento. El objetivo inicial del ataque eran los fuertes del anillo exterior, las fortificaciones de ladrillo y hormigón construidas décadas antes que constituían la primera línea de defensa organizada de la ciudad. La artillería pesada soviética, con piezas capaces de penetrar el hormigón armado de las estructuras más antiguas, sometió estas posiciones a un castigo sostenido mientras la infantería avanzaba bajo cobertura hacia las brechas que se iban abriendo en el perímetro defensivo alemán. La resistencia alemana, pese a la desproporción de fuerzas, fue inicialmente más sólida de lo que el mando soviético había anticipado en algunos sectores, particularmente donde las unidades regulares del ejército, mejor entrenadas y equipadas que los batallones de la Volkssturm, lograron mantener posiciones organizadas durante las primeras horas del ataque. Sin embargo, la falta de reservas y la imposibilidad de reabastecer munición y refuerzos a las posiciones bajo asedio hicieron que esa resistencia inicial fuera, desde el primer día, una cuestión de tiempo más que de resultado final. Hacia el final del primer día de combate, varias posiciones del anillo exterior habían caído o estaban a punto de hacerlo, y las tropas soviéticas habían comenzado a penetrar en los barrios periféricos de la ciudad, iniciando lo que se convertiría en los días siguientes en un combate urbano calle por calle, característico de los asaltos a ciudades fortificadas que el Ejército Rojo había perfeccionado a lo largo de la guerra desde Stalingrado.
Durante el 7 y el 8 de abril, el combate se trasladó progresivamente del anillo defensivo exterior al interior de la propia ciudad, transformándose en una lucha calle por calle y, en muchos casos, edificio por edificio, en la que la ventaja numérica y de equipamiento soviética se combinaba con un conocimiento detallado del terreno urbano adquirido durante meses de observación y reconocimiento previos al asalto. Las tropas soviéticas avanzaron desde múltiples direcciones simultáneamente, de acuerdo con el plan original de partir la ciudad en sectores aislados que pudieran ser reducidos por separado. Esta táctica impidió que el mando alemán, ya con líneas de comunicación severamente dañadas por el bombardeo continuo, pudiera coordinar una defensa unificada o redistribuir con eficacia los escasos recursos disponibles entre los distintos sectores bajo ataque. El centro histórico de la ciudad, ya dañado por los bombardeos aéreos británicos de agosto de 1944, sufrió destrucción adicional durante estos días de combate, con buena parte de lo que quedaba en pie de las estructuras medievales y del siglo XIX reducido a escombros por el fuego de artillería directo y los combates casa por casa. La población civil que permanecía en la ciudad, refugiada en sótanos y búnkeres improvisados, vivía estos 2 días bajo un bombardeo prácticamente constante, con un acceso cada vez más limitado a alimentos, agua potable y atención médica para los heridos, en un contexto en que los hospitales de la ciudad operaban ya muy por encima de su capacidad. Para el general Lasch, la situación hacia el final del 8 de abril era, en términos militares, insostenible. La guarnición había sufrido bajas masivas durante los 3 días de combate. Las posiciones defensivas habían sido reducidas a una fracción del perímetro original y las comunicaciones entre los distintos sectores de la ciudad apenas funcionaban. Pese a ello, las órdenes recibidas desde el alto mando seguían exigiendo resistencia sin capitulación, dejando a Lasch ante una decisión que tendría que tomar en las horas siguientes, en abierta contradicción con las directrices explícitas de Hitler. En la mañana del 9 de abril de 1945, después de 3 días completos de combate ininterrumpido y con la guarnición alemana reducida a una fracción de su fuerza original, el general Otto Lasch tomó la decisión de rendir la plaza de Königsberg, comunicando formalmente la capitulación al mando soviético en las horas siguientes. Fue una decisión tomada en contra de las órdenes directas de Hitler, que había exigido resistencia hasta el último hombre y que el propio Lasch sabía que tendría consecuencias personales graves. Las cifras de bajas de la batalla, según el cálculo soviético difundido en su momento, hablaban de aproximadamente 32.000 soldados alemanes muertos durante los combates finales y un número considerablemente mayor de prisioneros capturados, una cifra que incluía tanto a personal militar regular como a los integrantes de las unidades de la Volkssturm que habían combatido en condiciones de inferioridad casi total frente a las fuerzas soviéticas. Las bajas civiles, mucho más difíciles de cuantificar con precisión dada la naturaleza caótica de los combates urbanos y la imposibilidad de mantener registros sistemáticos en una ciudad bajo asedio, se sumaron a un costo humano que la historiografía posterior nunca pudo establecer con exactitud absoluta, aunque las estimaciones disponibles coinciden en que fue considerable. Hitler, al recibir noticia de la rendición, condenó a Lasch a muerte en ausencia, una sentencia que en la práctica nunca pudo ejecutarse dado que Lasch quedó de inmediato bajo custodia soviética como prisionero de guerra. La reacción de Hitler reflejaba la lógica del régimen en sus últimas semanas de existencia, la insistencia en la resistencia total como principio absoluto, independientemente de cualquier consideración militar racional o del costo humano que esa insistencia implicara, una lógica que se repetiría en las semanas siguientes en otros frentes mientras el Tercer Reich se desplomaba definitivamente. La caída de Königsberg el 9 de abril no significó el fin inmediato de los combates en la región. Los restos del tercer ejército Panzer alemán, junto con otras unidades dispersas que habían logrado replegarse hacia el oeste durante los días del asalto a la ciudad, se concentraron en la península de Samland, al noroeste de Königsberg, donde mantuvieron una resistencia organizada durante poco más de 2 semanas adicionales. El mando soviético, ya con el control de Königsberg consolidado, dirigió sus recursos hacia la reducción de este último bolsón de resistencia alemana en Prusia Oriental,
en una operación que se extendió entre el 13 y el 25 de abril de 1945. Las condiciones para las fuerzas alemanas atrapadas en Samland eran, si cabe, todavía más desesperadas que las que habían enfrentado en Königsberg. Sin posibilidad de refuerzo, con suministros prácticamente agotados y con la única vía de evacuación reducida al puerto de Pillau, sometido a bombardeo constante, la resistencia en la península tenía como único resultado posible prolongar el número de bajas sin alterar el desenlace final. Para el 25 de abril de 1945, la resistencia organizada alemana en la península de Samland había sido liquidada por completo, marcando el final efectivo de la campaña militar de Prusia Oriental, una de las más largas y costosas de todo el frente oriental en la fase final de la guerra, iniciada formalmente en octubre de 1944 con la ofensiva de Gumbinnen-Goldap y concluida 6 meses después con la rendición de los últimos reductos alemanes en la costa báltica, apenas 2 semanas antes de la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945. La caída de Königsberg y la liquidación de la resistencia en Samland no pusieron fin a la tragedia de la población civil de Prusia Oriental. En muchos sentidos, la iniciaron en su forma definitiva. Quienes habían sobrevivido al asedio, mayoritariamente mujeres, niños y ancianos, quedaron bajo administración militar soviética en una ciudad sin infraestructura funcional, con escasez severa de alimentos y sin garantías legales claras sobre su situación futura. Los meses inmediatamente posteriores a la rendición fueron, para buena parte de esa población, un periodo de supervivencia precaria en medio de las ruinas de lo que había sido su ciudad. La decisión sobre el destino final de Prusia Oriental se había tomado en realidad antes incluso de que terminara la guerra. En la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, mientras los combates por Königsberg todavía no habían comenzado, los líderes aliados, Stalin, Roosevelt y Churchill, habían discutido ya el desplazamiento hacia el oeste de la frontera oriental de Polonia, lo que implicaba, como contrapartida, la anexión de territorio alemán al este por parte de la Unión Soviética y de Polonia. La Conferencia de Potsdam, celebrada entre julio y agosto de 1945, ya con la guerra terminada, confirmó y formalizó estas decisiones. El norte de Prusia Oriental, con Königsberg incluida, pasaría a formar parte de la Unión Soviética, mientras que el sur de la provincia se integraría a Polonia. Esas decisiones territoriales llevaban implícita otra, igualmente determinante para el destino de la población alemana de la región, su expulsión sistemática hacia el oeste. Lo que había comenzado como un éxodo caótico y desesperado durante los meses finales de la guerra, la huida sobre el hielo del Friedrichshafen, la evacuación marítima de la Operación Hannibal, las columnas de refugiados bombardeadas en las carreteras de Prusia Oriental, se convirtió, en los años siguientes, en una política deliberada de traslado forzoso de población, ejecutada con distintos grados de organización y violencia según la región y el periodo, y que constituyó uno de los mayores desplazamientos forzados de población de la historia europea del siglo XX. La población alemana que aún permanecía en Königsberg y sus alrededores tras la rendición de abril de 1945 no fue expulsada de inmediato en su totalidad. Durante los primeros meses de administración soviética, una parte de esa población fue retenida para trabajos de reconstrucción y limpieza de escombros en condiciones de vida extremadamente duras, con escasez crónica de alimentos que provocó, según los registros disponibles, un número considerable de muertes por hambre y enfermedad durante el invierno de 1945 a 1946, en una ciudad que apenas contaba con infraestructura sanitaria funcional. El cambio definitivo en el estatus de la ciudad llegó en 1946, cuando las autoridades soviéticas formalizaron su anexión al territorio de la Unión Soviética y la rebautizaron oficialmente como Kaliningrad, en honor a Mikhail Kalinin, entonces presidente del Presidium del Soviet Supremo, fallecido ese mismo año. El nombre de Königsberg, que la ciudad había llevado durante casi 700 años, desapareció de los mapas y los documentos oficiales, reemplazado por una denominación que no guardaba ninguna relación con la historia previa del lugar.
La expulsión sistemática de la población alemana restante se intensificó entre 1947 y 1948 en el marco de una política de traslado de población hacia las zonas de ocupación aliada en Alemania que, en términos generales, se aplicó a la totalidad de los territorios al este de la línea Oder-Neisse, que pasaron a soberanía polaca o soviética tras la guerra. Para 1948, la práctica totalidad de la población alemana históricamente asentada en lo que había sido Prusia Oriental había sido reasentada hacia el oeste, en muchos casos bajo condiciones de extrema precariedad, mientras la región era repoblada con colonos provenientes de distintas partes de la Unión Soviética, particularmente de Rusia. La Kaliningrad que existe hoy es, en ese sentido, una ciudad construida sobre la ausencia deliberada de su pasado alemán. El castillo real, dañado durante la guerra pero todavía recuperable, fue demolido por orden de las autoridades soviéticas en 1968, en un gesto que muchos historiadores interpretan como un intento explícito de borrar físicamente cualquier vestigio visible de la identidad prusiana de la ciudad. La tumba de Immanuel Kant, sin embargo, sobrevivió, preservada junto al muro norte de lo que quedaba de la catedral, convertida con el tiempo en uno de los pocos puntos de continuidad reconocibles entre la Königsberg que fue y la Kaliningrad que es hoy. 700 años de historia alemana en Prusia Oriental terminaron, en términos prácticos, en el curso de unos pocos meses entre el invierno de 1944 y el verano de 1948. La batalla de Königsberg, con sus 4 días de asalto final en abril de 1945, fue apenas el punto culminante de una campaña militar que se había extendido durante medio año, y que a su vez fue solo el preludio de un proceso de desplazamiento forzado que redefinió por completo el mapa étnico y político de una región que durante siglos había sido frontera y puente entre mundos. La ciudad que dio al mundo a Immanuel Kant, que albergó durante casi 400 años una de las universidades más importantes de Europa Central, que fue cuna de filósofos, compositores y artistas, dejó de existir bajo ese nombre en 1945, y con ella desapareció también, en gran medida, la comunidad humana que durante generaciones la había habitado, trabajado y defendido. Lo que vino después, el enclave militar soviético aislado del resto del territorio ruso por Lituania y Polonia, la Kaliningrad cerrada al mundo exterior durante buena parte de la Guerra Fría, la región que hoy combina vestigios prusianos con la arquitectura soviética de posguerra, es, en última instancia, la sombra larga de esos días de abril de 1945, cuando una de las ciudades más antiguas de Europa Central dejó de pertenecer a la historia que la había construido y pasó a pertenecer, de manera irreversible, a otra completamente distinta,